La manipulación psicológica no es una anomalía ni una desviación del comportamiento humano. Es una consecuencia directa de cómo el cerebro interpreta la realidad. La mente no evalúa cada estímulo con lógica pura, prioriza la eficiencia, la coherencia interna y la estabilidad emocional. Para lograrlo, utiliza atajos mentales que reducen el esfuerzo cognitivo. Estos atajos son útiles para sobrevivir, pero también son predecibles. La psicología oscura no crea debilidades nuevas, simplemente identifica esos patrones automáticos y los utiliza con intención. Cuando la manipulación funciona, no se percibe como influencia externa, se siente como una decisión personal, razonable y voluntaria. Ese es su mayor poder. La primera técnica, conocida como la falsa elección, se apoya en un principio fundamental. El cerebro humano necesita sentir control para mantenerse tranquilo. Cuando una persona percibe que su autonomía está amenazada, se activa una respuesta defensiva inmediata. Por eso, las órdenes directas generan rechazo, incluso cuando son lógicas. La falsa elección evita esa resistencia inicial presentando alternativas que aparentan libertad. Sin embargo, la manipulación ocurre antes de la elección en la construcción del marco. El manipulador decide qué opciones existen, cuáles se excluyen y cómo se presenta emocionalmente cada una. Una opción se reviste de significados positivos como crecimiento, responsabilidad, valentía o inteligencia. La otra se carga, incluso de forma sutil, con ideas de pérdida, estancamiento, miedo o fracaso. El cerebro no analiza el sistema completo, compara sensaciones. Para evitar incomodidad emocional, elige la opción que refuerza su identidad. En ese punto, la decisión ya no es racional, es emocional. La persona siente alivio por haber elegido, sin notar que la elección fue guiada desde el inicio. Esta técnica es especialmente poderosa porque transforma el control externo en una experiencia interna de autonomía. Una vez aceptada esa primera decisión, entra en funcionamiento el compromiso progresivo, también llamado la escalera del sí. Este mecanismo se basa en la necesidad humana de coherencia. El cerebro construye su identidad a partir de las decisiones pasadas y busca mantener una narrativa estable de quién es y cómo actúa. El manipulador comienza con peticiones pequeñas, aparentemente irrelevantes, que no generan resistencia porque parecen lógicas o fáciles de aceptar. Cada sí deja una huella mental, un registro interno que refuerza la idea de continuidad. Con el tiempo, estas pequeñas decisiones se acumulan y forman un historial psicológico. Cuando aparece una solicitud mayor, rechazarla implicaría admitir que las decisiones previas fueron equivocadas. Esa contradicción genera disonancia cognitiva, una incomodidad mental que la mayoría de las personas evita activamente. Para proteger su imagen interna, la mente prefiere seguir avanzando. En esta fase, la manipulación ya no depende del manipulador, sino del deseo de la propia persona de sentirse consistente con su pasado. Cuanto más larga es la escalera, más difícil resulta bajarse de ella. La tercera técnica actúa directamente sobre la biología del cerebro y es una de las más peligrosas por su capacidad de generar dependencia. El refuerzo intermitente. El cerebro aprende por asociación. Cuando una conducta se recompensa de forma constante, el estímulo pierde intensidad con el tiempo. Pero cuando la recompensa aparece de manera irregular, su impacto emocional se multiplica. Al inicio, el manipulador ofrece validación, atención o reconocimiento de forma estable, creando una sensación de seguridad emocional. El cerebro se adapta rápidamente y comienza a depender de esa fuente de bienestar. Luego, ese patrón se rompe. La validación aparece y desaparece sin explicación clara. Esta imprevisibilidad activa los circuitos dopaminérgicos, los mismos que intervienen en el juego y las adicciones conductuales. La mente entra en un estado de anticipación constante, buscando señales de la próxima recompensa. Cada vez que ésta vuelve, el alivio es intenso y refuerza el vínculo, incluso si el trato general empeora. La persona ya no responde a la lógica ni a la coherencia del comportamiento del otro, sino a la química de su propio cerebro. No se persigue a la persona, se persigue la sensación que su aprobación produce.
Si estás entendiendo cómo funcionan estos mecanismos y quieres aprender a identificarlos antes de que influyan en tus decisiones, este es el momento de suscribirte. La cuarta técnica trabaja directamente sobre la identidad. El ser humano necesita verse a sí mismo como alguien coherente, valioso y alineado con ciertos principios. Esta técnica consiste en atribuirle a la persona una cualidad positiva relacionada con la conducta que se desea provocar. No se pide algo de inmediato. Primero se define quién es esa persona. Una vez que el cerebro acepta esa identidad, busca automáticamente actuar de acuerdo con ella. Rechazar la acción propuesta implicaría negar esa imagen positiva recién asumida, lo que genera incomodidad emocional. Esta presión no se siente externa, se siente interna. La persona actúa para proteger su autoimagen, no para agradar a otro. Por eso, esta técnica es tan efectiva. Convierte una influencia externa en una motivación personal. Cuanto más importante es la identidad asignada, más fuerte es el impulso de comportarse de acuerdo con ella, incluso en contra del propio interés. La quinta técnica se apoya en un mecanismo social profundamente arraigado: la imitación inconsciente y la búsqueda de afinidad. El reflejo conductual, conocido como mirroring, funciona porque el cerebro interpreta la similitud como señal de seguridad. Desde una perspectiva evolutiva, lo similar era predecible y por lo tanto menos peligroso. Cuando alguien sincroniza de manera sutil gestos, postura, ritmo emocional, lenguaje corporal o incluso patrones de pensamiento, se reduce la percepción de amenaza y aumenta la confianza. Este proceso ocurre sin conciencia. La mente interpreta esa sincronía como entendimiento profundo, como si existiera una conexión natural. Una vez establecida, las defensas bajan y la persona se vuelve más receptiva a ideas, sugerencias y decisiones. En fases avanzadas, quien domina esta técnica puede guiar el estado emocional del otro, porque sabe que será seguido inconscientemente para preservar esa sensación de armonía. La manipulación no se experimenta como control, sino como conexión genuina. Estas 5 técnicas no son teorías abstractas ni trucos aislados. Son principios reales utilizados en política, marketing, liderazgo, ventas, relaciones personales y estructuras de poder desde hace décadas. Funcionan porque no atacan la razón de frente, sino que moldean el contexto emocional donde la razón opera. La manipulación más efectiva no se siente como manipulación, sino como lógica, afinidad o elección personal. Comprender estos mecanismos no convierte a nadie en manipulador, pero ignorarlos deja a cualquiera vulnerable frente a quienes los aplican con precisión. El verdadero poder no está en usar estas técnicas, sino en reconocerlas cuando alguien intenta dirigir la forma en que piensas, sientes y decides.